Estamos en Éxodo 15:20, el tema titulado es ¿la danza es bíblico en las iglesias, sí o no? Dice Éxodo 15:20, dice la palabra de Dios: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Voy a repetir, hermano, este verso dice así: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Dios bendiga su palabra. Ya oramos por la palabra también. Tome asiento. Bendito sea Cristo. Mire, en la iglesia de Dios, lo que Dios ha establecido es que se le haga culto, adoración, alabanza y pleitesía a Él. ¿Correcto? Nosotros nos reunimos, hermano, para darle culto a Dios. Culto es darle alabanza, adoración. Rendirle culto a Dios es rendirle adoración, alabanza, pleitesía a nuestro Dios. O sea, nosotros venimos el culto ¿a qué? A adorar a Dios. Vamos al culto, vamos a adorar a Dios. ¿Correcto? Y el Señor, hermano, ha establecido en la palabra cómo tiene que ser el culto a Dios, cómo tiene que ser el culto a Él. Nadie puede rendirle culto a Dios, hermano, como le da la gana, como piensa, como cree, como se imagina, porque yo digo, porque yo creo, porque a mí me parece. No, lo que a ti y a mí me parece, hermano, acá no interesa, no importa. Cómo Dios lo ha establecido en la palabra de Dios. Cómo se ha registrado en la Biblia cuando los hermanos se reunían a darle culto, alabanza a Dios. Entonces, para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, hermano. Porque hoy en día, lamentablemente, las iglesias se han convertido en centros de baile y de discoteca. Parece baile, hermano. Centros de loquerío. Ya no parece iglesia. Entonces, Dios se merece respeto. Hay lugares para bailar. Hay discotecas, salsódromos, hermano. Hay pistas de baile, pistas de hielo, donde el ser humano puede ir a bailar. Nosotros como cristianos, hermano, tenemos una formación cristiana. Nosotros, hermanos, nos comportamos a la altura de lo que es ser un hijo de Dios, como Dios lo estableció en la Biblia. Bendito sea Cristo. Antes nosotros bailábamos, íbamos, hermano, a centros de baile, nos emborrachábamos y bailábamos y saltábamos y brincábamos, pero ahora ya no, ya. Ahora, hermano, nosotros le damos culto, alabanza a Dios, hermano, con orden, dice la palabra de Dios, con orden, con decencia, con moderación, como Dios se merece. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, queremos ir, hermano, y navegar por la palabra de Dios. Si es correcto bailar en la iglesia, bailar, danzar en la iglesia, hermano, algunos dicen, es que David bailaba, David danzaba. Otros dicen, no, yo estoy en el espíritu, yo no sé cómo se mueve mi brazo, yo no sé. Yo no le puedo mandar a mi brazo se mueve solo. Ya, vamos a ver si eso es verdad, sí o no. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la revelación del profeta? ¿A la visión del gurú? No, vamos a la palabra de Dios, ¿correcto? Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, hay muchos textos que se utilizan para traer desorden a la iglesia, y lo que quieren ellos es, hermano, satisfacer su carne, satisfacer su placer carnal. Bendito sea Cristo. Cuando el ser humano escucha un ritmo, hermano, el ritmo es una cosa, ¿ya? Uno escucha el ritmo y con el ritmo uno quiere moverse, quiere saltar, se deja llevar por el ritmo, ¿ya? Ese ritmo, qué bonito, ese ritmo me gusta. Hay creyentes que dicen, ese coro no me gusta, porque ese coro es muy apagado. Ese coro sí me gusta porque suena la guitarra, ese sí, ¿ya? ¿Será correcto eso? Tenemos que alabar a Dios, hermano, y guiarnos por el ritmo, por la batería, por la guitarra. La alabanza a Dios tiene que estar condicionada al ritmo, a la guitarra, a la batería. O la alabanza a Dios, hermano, tiene que ser una alabanza con letras bíblicas, y que se respete y se respete el orden que tiene que haber en la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, amén, gloria a Dios. Hay algunos creyentes y pastores que les gusta darle a la carne. Se acordarán que están en la fiesta patronal. Se acordarán que están en la discoteca, seguro. No, nosotros tenemos que alabar a Dios, hermano, con orden, con decencia, con moderación, como Dios lo ha establecido y se registra en las Escrituras. Bendito sea Cristo.
Entonces, uno de los textos que utilizan los bailarines es este de acá. María, la profetisa, hermana de Aarón, ¿ya? Dice que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos a danzar. Ya, entonces ellos dicen, así como María danzaba, por eso nosotros danzamos en la iglesia. ¿Por qué danzas, bailas en la iglesia? Porque María danzaba. Ese es el texto que utilizan ellos. ¿Será correcto? ¿Será esto orden, mandamiento, reglamento vigente para la iglesia ahora? El libro de Éxodo es un libro histórico narrativo. Nosotros no podemos hacer todo lo que Éxodo dice. No, hermano. Lo que es mandamiento, ordenanza, reglamento vigente para la vida diaria de la iglesia, tienen que confirmarlo las cartas apostólicas y Cristo. En el Antiguo Testamento se hicieron muchas cosas que ahora ya no se hacen ya. Muchas cosas se hicieron que ahora ya no se hacen. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios en las cartas apostólicas. Entonces, hermano, acá dice, María, cuando cruzaron el Mar Rojo, y atrás quedaron los egipcios, ahogados, destrozados, murió el ejército de Egipto, los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, María, lleno de alegría, de gozo, de felicidad, por el gozo, la alegría de ver a los enemigos destruidos y que Dios le dio la victoria, María expresó eso en una danza, porque la danza, hermano, era una expresión de felicidad, de alegría en la cultura egipcia, en la cultura caldeo, de Ur de Caldeo. Entonces, en esas culturas, hermano, la danza era una expresión de alegría. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Acá cuando, por ejemplo, rápidamente, cuando el equipo de fútbol de cada uno que tiene, ¿no? Alianza Lima, la U, tantos grupos, equipos de fútbol que... Cuando Alianza Lima mete gol, ¿qué hacen los borristas? ¿Ah? Saltan de alegría. Gloria a Dios, hermano. Saltan de alegría. Cuando el equipo peruano le mete gol al equipo chileno, ¿qué haces tú en tu casa? Saltas de alegría. ¡Gol! ¿Correcto? Cualquier buena noticia, ¿no? O cuando ves algo gracioso o te cuentan algo gracioso, ¿qué haces cuando te ríes? Aplaudes. ¿Correcto? Ja, 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 y ja, 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 ja. ¿Qué es eso? Es una expresión de alegría. Gloria a Dios, hermano. En esa cultura danzaban de alegría. ¿Correcto? Es igual, por ejemplo, yo le cuento un cuento gracioso al hermano Fernando. El hermano Fernando no se va a poner a danzar, porque eso no es nuestra cultura. Él se va a reír y va a aplaudir, y quizás de un salto, nada más, pero no se va a poner a danzar. Marco tampoco le cuento un chiste, quizás un chiste sano, él no se va a poner a danzar, no, él se va a reír, va a aplaudir, quizás nada más, porque no es nuestra cultura danzar como una expresión de alegría. Gloria a Dios, hermano. Pero en esta época, hace 3.000, 4.000 años, sí era una expresión de alegría danzar. Bendito sea Cristo. Ahora, si este texto lo vamos a utilizar para bailar y danzar en las iglesias, tenemos que hacerlo así como está, ¿correcto? Entonces, si este texto es para eso, entonces en la iglesia solamente tienen que danzar las mujeres. Y prohibido danzar sin pandero. Porque acá dice tenían pandero y salieron con pandero. Hermana que danza sin pandero, pecadora es. Porque este texto dice con pandero, ¿o no? Y mujeres, los varones no bailan, ¿no? Aunque quieren moverse. Los varones prohibido, porque acá dice puras mujeres. Si van a utilizar este texto, tienen que literalizarlo así como ellos dicen y aplicarlo. Gloria a Dios, hermanos. Pero no, este texto no es normativo. Este texto no es mandamiento para la iglesia. Este texto no es mandamiento, no es normativo para la iglesia.
Es un texto narrativo, está contando lo que pasó, bendito sea Cristo, nada más. ¿Cuál es el mensaje acá? Que cuando el pueblo de Dios obtiene una victoria, se alegra con Dios, hermano, y cantan alabanza a Dios. Cantad a Jehová, porque extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo, al jinete. ¿Ya ven? Está cantando, agradeciendo a Dios. Está danzando porque está alegre. Nada más, ese es el mensaje. Entonces, cuando Dios te da la victoria, ¿qué tienes que hacer? Danzar. Te tienes que buscar un pandero y decir a tu esposa, a tu hermana que dance por ti, porque acá dicen mujeres nomás. No, cuando Dios te da una victoria ahora, el mandamiento no es que bailes, sino diríamos, hermano, si usted tiene una victoria, tiene que bailar, tiene que danzar, ¿eh? Si usted es un pecador si no hace eso, porque acá dice, con la victoria danzó. No, hermano, este texto no manda a bailar, a danzar, no, es un texto narrativo que está contando lo que pasó, que en ese tiempo la cultura era, cuando están alegres danzaban. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando Dios tiene una victoria, alégrate y dale gracias a Dios, cántale a Dios, bendito sea Cristo, hermano. Entonces este texto eliminado para bailar en la iglesia, para danzar en la iglesia. Otro texto, Éxodo 30, 19, bendito sea, 32, 19, que habla de la danza. Vamos a ver los textos que hablan de la danza. Dice así: y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué pasó acá? Acá vemos una danza. Esta danza es una danza idolátrica, lujuriosa, pecaminosa. Esta danza, ellos decían a Jehová, pero mentira, no era Jehová. Era una danza que le gustaba su carne, su pasión, su lujuria. Le gustaba la danza, esa danza. Y esta danza fue una danza para exacerbar la lujuria, el pecado, y acabaron fornicando y pecando. ¿Ya? Este texto tampoco es motivo para bailar y danzar, hermano. Este texto, como el otro, eliminado para bailar en la iglesia. Jueces 11:34. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo, hermano. Jueces capítulo 11, verso 24, dice así. Este texto también agarran para bailar en las iglesias. Este texto agarran para bailar en las iglesias, para danzarles. ¿Y es así? Habla de Jefté. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y hay que su hija, la hija de Jefté, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Ya? Acá está, pastor, está danzando, mira, está danzando, por eso yo también danzo. No, este no es texto motivo para bailar en la iglesia ni para danzar. ¿Qué es lo que pasa acá? Es un texto narrativo, no es mandamiento, reglamento, hermano, para la iglesia. Ahora, lo que pasa es que la hija de Jefté sale, hermano, y danzó. Era una danza por la victoria de la guerra. En este momento, en este tiempo, hermano, cuando un reino ganaba la guerra, cuando un pueblo ganaba la batalla, era cultural, era tradición, era costumbre que todas las mujeres salían a danzar para recibir al rey, al general, al comandante, a los soldados, ¿ya? En señal de alegría por la victoria que habían tenido en la guerra. Eso era. Danzaban para recibir al ejército ganador, campeón que había ganado la guerra. Y se gozaban danzando por la victoria de la batalla. Nada más. Este texto no es para alabar a Dios, para danzar y bailar en las iglesias. Usted está en la calle, esta mujer, la hija de Jefté, está danzando en la calle. No está danzando en la iglesia.
Toda la danza que usted ve, ninguna danza, baile fue en el templo, ni en las sinagogas, ni en el tabernáculo. Pues dice, no, en el tabernáculo bailaban. Mentira, falso, mentiroso. En el tabernáculo no se bailaba. El tabernáculo era un lugar, hermano, apropiado para el lugar santo, el lugar santísimo, hermano, y el sacrificio. Ahí no se bailaba. Eso es mentira, eso es falso. Acá vemos a la hija de gente danzando por la victoria del ejército. Gloria a Dios, hermano. Nada más. Acá no dice que bailaba, danzaba en la iglesia. Falso, hermano. Vayamos al otro texto que utiliza. 1 de Samuel 18:6. 1 de Samuel, capítulo 18, verso 6. Dice así: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban, las mujeres nomás, y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ya. Este texto está hablando de lo mismo, una danza por la victoria del ejército de Dios, nada más. Una danza por la victoria del ejército de Israel, nada más. Acá no estaban danzando en la iglesia, en el templo, hermano. Este no es texto para decir hay que bailar en el templo, hay que danzar en el templo. Decir eso es ser mentiroso y forzar la palabra a decir algo. Entonces vayamos al otro texto, Segunda de Samuel capítulo 6, verso 20. Este texto es lo que más utiliza. Segunda de Samuel 6:20. Mire, este texto es lo que más utilizan los bailarines del templo y los danzarines de los templos, de las iglesias. Dice así. Dice la palabra de Dios. Amén. El rey David. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Un cualquiera. La mujer de David le está llamando la atención a David por haber danzado y por haberse descubierto delante del pueblo. Entonces, rápidamente, ¿cuál es el contexto acá? El contexto es que David estaba trayendo el arca, hermano, a su ciudad. Entonces, cuando David estaba trayendo con los sacerdotes, con todo el pueblo, gloria a Dios, hermano, escucha, hermano, David espontáneamente, ya, acá no hubo coreografía. Porque hoy también hay danzas que hacen coreografía, hay danzarinas que hacen coreografía y se preparan ya y practican la coreografía con pañuelos, con cintas. David no se preparó una semana antes haciendo coreografía, hermano. A ver, ¿está bien? El director decía: no, David, lo has hecho mal, así no. No, David no se preparó. No hay coreografía. Esto fue algo espontáneo. David, con gozo de traer el arca, hermano, David se pone a saltar y a danzar en señal de alegría que estaba trayendo el arca. Gloria a Dios, hermano. Nada más. Este texto nos ordena a danzar nosotros en las iglesias. Este texto nos manda a bailar en las iglesias. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro. Hermanos de Corintios, como David danzó, ustedes también tienen que danzar en las iglesias. Lo dice el apóstol Pedro. Hermanos que están en la dispersión, no se olviden danzar como David danzaba. ¿Dice eso el apóstol Pedro? No, hermano, eso no es mandamiento. No es mandamiento, no es reglamento, ordenanza para las iglesias ahora. Esto es un hecho histórico, nada más. Aleluya. Ahora, si van a usar este texto como pretexto para bailar en las iglesias, para danzar en las iglesias, entonces tienen que hacerlo igual, pues. Con ese mismo criterio tienen que hacerlo igual, ¿correcto?
Entonces, David, hermano, ¿danzó en el templo o en la calle? ¿Dónde danzó? En la calle. Entonces el pastor con los hermanos tienen que danzar en la calle, acá en la avenida Los Jazmines, en la avenida Tupac Amaru, ahí que dancen, pues. No es en el templo. Si lo van a hacer así, si van a usar este texto como pretexto, tienen que danzar y bailar en la calle. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y tienen que hacerlo como David lo hizo. David se despojó de su ropa, se quitó su manto de real, se despojó de su ropa. David estaba en paños menores. Entonces que el pastor se quede en calzoncillo, en boxer, y dance así, pues, con todos los hermanos, porque están siendo imitadores del rey David. Están usando este texto, hermano, para bailar y danzar. Entonces que lo hagan igual. David se despojó, se quedó en paños menores. Eso lo dice la palabra de Dios. Acá dice la mujer, usa la palabra descubrirse, pero cuando usted va al original, al interlinear hebreo, porque de ahí se traslada, dice: David se desnudó y danzó desnudo. Y la mujer le dice: te has desnudado públicamente, te has hecho como un... O sea, lo reprende la mujer. Entonces, hermano, si el pastor quiere danzar y los hermanos también, entonces quédense en boxer. Claro, pues, como dice la palabra. ¿No son bíblicos? Hay varias versiones. No solamente agarre la Reina Valera, agarre varias versiones y váyase al interlinear griego, al interlinear hebreo, para que usted sepa las cosas claramente. Acá tengo una versión que no es Reina Valera, escuche. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical, su mujer, le dijo: hoy has hecho el ridículo. Mire qué le dice su mujer: hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey, con los saltos que dabas. Dice: hasta las sirvientas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Voy a repetir. Esta es Biblia, es una versión. Dice: hasta la última de las sirvientas te vio el trasero danzando. Realmente te has portado como una persona vulgar. Usted busca otras versiones y va a decir: se quedó en paños menores, y la versión interlinear hebrea dice: te desnudaste. Entonces, hermano, si los pastores quieren danzar utilizando este texto, que se quiten la ropa. ¿Usted cree que los sacerdotes bailaban en calzoncillo en el templo? Eso es una locura, hermano. En el templo no se bailaba, en el templo no se danzaba, en las iglesias no se bailaba, y mucho menos como David. David lo hizo en la calle. Él se humilló delante de Dios, se despojó sus vestiduras humillándose delante de Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Aleluya. Ahora, si el pastor y los hermanos de la iglesia quieren hacer eso, que lo hagan en la calle, en la avenida Tupac Amaru, en la avenida Los Jazmines, en la avenida Universitaria, ahí que lo hagan. Bendito sea Cristo. O sea, este texto no es base para bailar en las iglesias, para danzar en las iglesias. Vayamos también, hermano, porque no vamos a hacer todo lo que David hizo. David también mató un gigante. Entonces nosotros hay que buscar gigantes para matarlos también. David tocaba arpa. Entonces tiene que ser ley que todos toquen arpa, ¿no? Mano Martín tiene que ir con su arpa, así no está en pecado. Mano Marco, todos tenemos que traer arpa. O sea, no todo lo que hizo David es para imitarlo, hermano. Lo que es ordenanza, lo que es mandamiento, hermano, están en las cartas apostólicas, en la palabra de Cristo, que lo confirma. Gloria a Dios, hermano. Vayamos al Salmo. Usan también el Salmo para bailar. Salmo 149. Y usan este texto como pretexto para bailar en las iglesias. Y lo que hay es desorden. Hacen el ridículo. Dejan mal el evangelio. Los inconversos hablan mal del evangelio. Dice así, Salmo 149. Dice así. Miren.
verso 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canta. ¿Ya ven? Dice acá, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. ¿Ya ves? Acá dice que hay que alabar a Dios con danza. Pastor, acá dice, ya lo agarré, pastor, acá dice que hay que danzar. Ya. Este es un salmo. Es un libro poético. Esto no es mandamiento. Esto no es reglamento. Esto no es mandamiento para la iglesia. Y es más, hermano, cuando este salmo dice, dancen, no dice para danzar en el templo, porque en el templo no se danzaba. En el templo, hermano, no se danzaba, no se bailaba. Todos los bailes eran fuera del templo. Ahora, cuando dice acá, dancen al Señor con pandero, con instrumentos, hermano, esto lo hacían en las 5 fiestas nacionales que tenía Israel. Israel tenía 5 fiestas. Fiestas, hermano, que Dios estableció. Fiestas nacionales. Israel era una teocracia, era una nación, era una teocracia, ¿correcto? Así como en el Perú tenemos fiestas patrióticas, por ejemplo, hermano, el combate 2 de mayo, una fiesta nacional, ¿no? Y el colegio salen a marchar, ¿no? Salen a marchar los escolares, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos fiestas acá, la batalla de Junín, ¿no? La batalla por Arica de Bolognesi. O sea, nosotros tenemos fiestas nacionales que el gobierno lo ha establecido. Israel era una teocracia. Dios estableció 5 fiestas: la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, de las trompetas, fiesta del Año Nuevo judío. O sea, eran 5 fiestas nacionales, hermano, que los judíos tenían como nación. Las fiestas que Dios había establecido, porque era una teocracia. Esas fiestas no eran para bailar en el templo ni para danzar. Esas fiestas lo hacían fuera del templo, hermano. Era un evento, o sea, era un evento, hermano, público. Y ahí dice Dios, dancen al Señor. La danza, o sea, no es en sí danzar por danzar, era una expresión de alegría. Lo que Dios dice, alégrense, expresen su alegría con danzas, con panderos. Entonces, da los instrumentos acá. Con danza, con pandero y arpa, a él cante. ¿Ya? Entonces, eso son las fiestas nacionales, las 5 fiestas que el pueblo judío realizaba. Y Dios dice ahí, dancen, alégrense, expresen su alegría, bendito sea Cristo. Y hay que tener en cuenta que estas danzas, hermano, que era una expresión de alegría, no se bailaba en pareja. No se bailaba en pareja. Hermano, las mujeres danzaban en señal de alegría, de gozo. Nunca fue en pareja. Ahora en las iglesias se agarran la mano y danza con la mano, con el brazo. Y todo, hermano, se mezclan hombres y mujeres. Y dicen que están en el espíritu también algunos. Entonces vayamos al verso 5. Dice así. 149, verso 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún en sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Entonces, si vamos a usar este texto para danzar en la iglesia, entonces que lleven su cama a la iglesia, pues, ¿no? Claro, lógico, con el mismo criterio. Mire, pastor, aquí dice que danzaban en el templo. Así, también dice que en su cama, entonces lleva tu cama al templo. Y también dice espada. Tienes que conseguirte espada. Mano Marcos, si no vienes con espada, eres un pecador, ¿eh? 2 espadas. Tu cama, arpa, porque así dice la palabra. O sea, quieren sacar lo que no le conviene y dejar lo que le conviene. ¿Se dan cuenta? Eso hacen también, hermano, con los aretes, que es pecado el arete, es pecado el collar, pero dejan el perfume sí no lo sacan. Si vas a sacar el arete, si vas a sacar el collar, saca el perfume y el espejo. ¿Se dan cuenta? O sea, sacan lo que no le conviene y dejan lo que le conviene. No. Acá el Señor no está mandando a danzar en la iglesia. Esta es una fiesta nacional.
Acá el Señor no está diciendo que lleven espadas al templo ni la cama en el templo. Está diciendo alégrense, simplemente alégrense, gócense con Dios, bendito sea Cristo. Aleluya, gloria a Dios. No podemos usar este texto para danzar y bailar en las iglesias. Eso nunca se hizo en el templo ni en las sinagogas. 150, Salmo 150 también lo utilizan. Alabad a Dios en su santuario, alabadle con magnificencia en su firmamento, alabadle en proezas. Dice, verso 3, alabadle con bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y el pastor acá dice danza. Entonces hay que danzar. Lo mismo, estos textos son en las fiestas nacionales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta, hermano, del Año Nuevo Judío. Entonces, la fiesta de la cosecha, eran las 5 fiestas que se hacían. Y en esas fiestas, el Señor dice, alégrense, alábense. Si vamos a utilizarlo literalmente, entonces también hay que traer al templo la bocina. Hay que traer a la iglesia la bocina. Son de bocina. ¿Qué instrumento es bocina? Hay que investigar qué instrumento es bocina. Hay que tener bocina también. Arpa, acá no hay arpa, somos pecadores. Con salterio, hay que traer salterio. ¿Qué salterio? Hay que buscar qué salterio hay que traer también. Pandero si tenemos, nos salvamos con pandero. Cuerdas, guitarra, flauta, no tenemos flauta, estamos pecando entonces. Címbalos resonantes. Entonces, hermano, si vas a usar algo, es un bloque. Tú no puedes sacar del bloque lo que te conviene. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, este texto tampoco es, hermano, base bíblica para danzar y bailar en las iglesias. Falso. No podemos usar este texto. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, ahora, hermano, en el Nuevo Testamento nos habla de 2 tipos de danza nada más. En el Nuevo Testamento, vayamos a Marcos, capítulo 6, 26. Marcos 6, 26, acá nos habla de danzar. Vamos a ver si va a ser bíblica para danzar. Dice así la palabra de Dios. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de lo que estaba en la mesa, no quiso desechar. Entonces, ¿qué pasó acá? Hermano, la sobrina de Herodes, o su hijastra, danzó, hermano, sensualmente, ¿ya? Y Herodes le dijo, pídeme lo que quieras para ayudar. Y la sobrina, su hijastra, le dice la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Por orden de su madre. Acá vemos una danza sensual. Esta es una danza que habla la Biblia. Y esa danza, hermano, no es pretexto para danzar y bailar. Vayamos al otro libro, Lucas 15, 25. Lucas capítulo 15, verso 25. Estamos viendo los textos que hablan de la danza. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahí está, pastor, miren, ya ve, en el Nuevo Testamento dice que hay que danzar, pastor, hay que dance, pastor, dance todo. ¿Dónde dice? Acá dice. Esto es una parábola. No se puede hacer reglamento, mandamiento de una parábola. Es una parábola. ¿Qué es lo que pasó acá? Es que en la parábola cuenta que el hijo perdido regresó arrepentido. Y el papá hace una fiesta, ¿correcto? Y contrata músicos y en la fiesta hay danza. Danza como expresión de alegría. Eso fue lo que pasó. Pero no dice la parábola que el papá se fue a danzar en el templo con su hijo. No dice la parábola que la familia se fue a danzar dentro del templo. Esto fue una reunión familiar. Gloria a Dios, hermano. Las danzas como expresión de alegría también eran familiares. En un matrimonio también había danzas. Y el matrimonio judío duraba 7 días, 15 días. Hermano. Entonces, este texto no es motivo, pretexto para bailar en el templo, danzar en el templo. Esto es una parábola y fue alusiva a una fiesta familiar. El hijo perdido había regresado. Gloria a Dios, hermano. Entonces no se puede usar este texto y mentir, engañar, decir, por eso bailamos, danzamos en el templo. Falso.
Entonces, hermano, mire, en todos los textos que hemos visto, no hay base para bailar y danzar en el templo. Los apóstoles no enseñaron a bailar y a danzar ni mandaron. Usted no va a encontrar ni un texto bíblico de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, que digan, bailen en el templo, hermano, dancen en el templo. Falso. No lo va a encontrar. No hay ningún texto que diga bailar y danzar en el templo. No existe. Entonces, por eso nosotros, con base bíblica, decimos que los hermanos, los pastores que están practicando esto, están causando desorden, relajo, sensualidad y pecado en la iglesia. Están dejando mal el evangelio y están quebrantando, hermano, la solemnidad, la reverencia del culto a Dios. Bendito sea Cristo. Y eso no podemos nosotros aceptarlo. Tenemos que denunciar las prácticas antibíblicas. Ahora, tenemos escritos de los padres apostólicos, o sea, de los pastores del año 100, año 200, año 300, la patrística que se dice, o sea, son los pastores del año 100, año 200, año 300, que ellos escribieron cartas y mandaban cartas y decían, esta carta no es inspiración divina. Ellos mismos decían, esta carta no es inspiración divina, esta es mi carta. Y en las cartas, hermanos, ellos decían, el culto es culto de oración, de himnos y de la palabra. Ellos decían cómo tenía que ser el culto. Y nunca mencionaron ellos las danzas en el templo, en la iglesia. Ellos nunca mencionaron las danzas en la iglesia. No hay ninguna carta, que son cientos y cientos de cartas y hasta libros se escribieron, que digan que en el templo, en la iglesia, se danzaba. Falso, no hay. Tenemos también cartas a los emperadores que están en el museo, que le dicen al emperador, oh emperador, los creyentes acá se reúnen y en sus reuniones celebran sus cultos cantando himnos y escuchando, meditando en su ley, en su palabra. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y los impíos también no mencionaban baile ni danza. Entonces no vemos por ninguna parte, hermano, que los creyentes danzaban y bailaban en las iglesias. Eso es falso. Eso es para hacer, hermano, agradar a la carne. Eso es para jalar gente. Vamos a mi iglesia, acá bailamos, acá danzamos, acá el espíritu se muere. Ja, 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 sí. No, eso hermano, son astucias para hacer mover la carne, para llamar gente, ¿no? Es como algunos dicen, vamos a cantar salsa para llamar a los salseros, hay que bailar chicha para llamar a los chicheros, chicha cristiana, por ejemplo. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Perreo cristiano para llamar a los reggaetón cristiano para llamar a los reggaetoneros. Es lo mismo, es la misma artimaña antibíblica. No podemos nosotros pisotear el orden y la reverencia establecido por Dios, ¿no? Ahora, algunos dicen, pero pastor, nosotros danzamos en el espíritu. El espíritu nos toma, pastor. El espíritu nos toma y danzamos como el espíritu nos mueva. ¿Ya? Entonces lo mismo. Libro, capítulo y versículo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que en la iglesia de Corintios danzaban en el espíritu descontroladamente, que danzaban descontroladamente, que el espíritu los tomaba y se movían descontroladamente? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Sácame un texto, tiene que haber dos, pero sácame uno. ¿Dónde dice? No existe. No existe que el Espíritu Santo te toma, te posesiona y te hace mover por todas partes. Eso es falso, hermano. Es una enseñanza falsa que se ha metido en las iglesias. Y eso está ligado al emocionalismo, a jugar con las emociones. Juegan con las emociones. Entonces dice la palabra de Dios. Ellos utilizan Efesios 5:18 para decir que son borrachos espirituales, que estamos con la borrachera espiritual. Vamos a ver si este texto nos enseña la borrachera espiritual. Dice así, Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ya ve, pastor, acá dice que no nos emborrachemos con vino, sino que nos emborrachemos con el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso?
¿Dónde dice que hay que emborracharnos con el Espíritu Santo? No dice eso. Dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Cuando uno está borracho hace tonterías, hace ridículo. Eso trae consecuencias. Que no te controle el alcohol porque vas a hacer tonterías. Su antónimo es, dice, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toma, no vas a hacer tonterías. No te vas a comportar como borracho. Es lo contrario. Te emborrachas, caminas como borracho, haces tonterías. Te llenas del Espíritu, no vas a hacer tonterías. No te vas a comportar como un tonto. Sino que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te da dominio propio. Gloria a Dios, hermano. Es lo contrario. O sea, este texto no es base para estar borrachos, entre comillas, dicen ellos, espiritualmente. El otro texto que usan es Hechos capítulo 2. Que ellos dicen, por eso nosotros andamos en el culto borrachos espirituales. Y dan vuelta, brincan. Vamos a ver si es cierto. Que este texto es base para la borrachera espiritual. Hechos 2, verso 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Algunos no entendían los idiomas, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. O sea, se han emborrachado. Ya, entonces, ¿qué pasa acá rápidamente? Habían 14 idiomas aproximadamente que se hablaron, 14 idiomas. Y las personas que entendían los idiomas lo entendían y decían, estamos escuchando las maravillas de Dios. O sea, habían personas que sí entendieron los idiomas porque ellos nacieron en esos países. Pero las personas que no entendieron los idiomas, no entendieron. Y les causaba risa. Y se burlaban de ellos diciendo, están borrachos. Era una burla. No porque andaban como borrachos, falso, era por la palabra, por el idioma que no entendían. Algunos entendían, decía, esto es de Dios. Los que no entendían, les sonaba algo gracioso y se burlaban. Esto no quiere decir que estaban actuando como borrachos espirituales, hermano. Eso es falso, eso es un invento, eso es mentira. Esto tampoco es base para la borrachera espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo, hermano, entra en una persona que se entrega a Cristo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no toma el control de la persona ni de la mente. Al contrario, le da, hermano, lucidez. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu culto es racional, con el entendimiento, con la razón. Bendito sea Cristo, hermano. Aleluya. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Dios? Que tu culto tiene que ser con la razón intacta. El Espíritu Santo no se apodera de tu mente. Y tú pierdes la mente, tú pierdes la razón y no sabes qué pasó. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Está en la esquina, está por allá, está por acá, está por allá, dando... ¿Y qué pasó? No, es que el Espíritu me tomó y no me acuerdo lo que pasó. Eso es mentira, eso es falso. Lo que pasa es que estos creyentes, algunos, están tan emocionados, tan sugestionados, hasta que sueñan con esto. Y otros imitan. Hay creyentes que me han dicho, pastor, yo imitaba. Otros se movían así, yo también me movía, porque si no me movía, iban a pensar que estoy en la carne. Y yo no quería que piensen que estoy en la carne. Por eso yo también me movía así como borracho. Hay gente que imita, hay gente que están sugestionados. Y hay gente que están endemoniados, porque el Espíritu Santo no hace esto. No es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no hace estas cosas. El Espíritu Santo no toma el control de la mente, del cuerpo. Eso hacen los demonios.
Dice la palabra de Dios, todo lo contrario, hermano. Vayamos a 2 Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 1:7. Dice así. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, el Espíritu Santo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano está en su dominio propio, no pierde el dominio, no que me sacamaqueó, me movió, me llevó por acá, no. El Espíritu Santo, hermano, al contrario, nos da el dominio propio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, rápidamente. 1 Corintios capítulo 14. La Biblia se interpreta sola, hermano. No podemos nosotros cambiar lo establecido por Dios, ni quebrantar el orden de Dios. Dice así, 1 Corintios capítulo 14, verso 27. Si alguno habla en lengua, si alguno habla lenguas, idioma terrenal, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu Santo inspiraba a una persona a hablar en un idioma, sea chino, alemán, francés, hermano, dice el Espíritu Santo, en la iglesia tiene que haber orden, y solamente el Espíritu Santo va a inspirar a lo mucho a 3 personas, 3 creyentes. Si hay un cuarto, ya no es el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu es entonces? El espíritu del diablo, del demonio. Si hay un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, ¿será el Espíritu Santo? No, hermano. El Espíritu Santo dice, yo voy a inspirar a 3, nada más. ¿El Espíritu Santo viene en contra de lo que él ha dicho, en contra de su palabra? No, el Espíritu Santo es Dios, hermano. Entonces, esto habla de control. Cuando dice, y por turno, quiere decir que hay control. O sea, el hermano está en control de sí mismo. No está, uy, me agarró el espíritu, no puedo, hoy soy no, falso. Dice por turno. O sea, el Espíritu Santo inspira a 3, primero uno, y el otro espera su turno. No está, no, eso no hace el Espíritu Santo. Los demonios toman la posesión, el Espíritu Santo no. Dice, acabó el uno, ya. ¿Quién es el otro? Yo, ya, paz. ¿Acabó? Ya, el tercero. Listo. Orden, control. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y dice acá, y si no hay intérprete en la iglesia, cállese. No diga nada. Eso hace el Espíritu Santo. Acá no vemos descontrol. Acá no vemos que se apoderó de mí. Eso es falso, hermano. La danza en el Espíritu es falso. La borrachera espiritual es falso. La Biblia nos dice que hay control. Mire, acá dice también, asimismo, 29, los profetas hablen 2 o 3, igual, 2 o 3, y los demás juzguen. Hay que juzgar si esa profecía es de Dios o no. Verso 30. Y si algo fuera revelado al otro que estuviera sentado, cae el primero para que hable el otro. Orden. ¿Ya? 31. Porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. La iglesia se edifica. Verso 32. Hablando de la inspiración del Espíritu Santo. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que el profeta está en control de sí mismo. El profeta está en control de sí mismo, de su propio espíritu. O sea, lo que está diciendo que el profeta, el creyente, que el Espíritu Santo lo está usando, no pierde el control. Está en su control, en control de sí mismo, dominio propio. Y dice acá, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Ya ve? Dios no es Dios de confusión. El creyente está en su cabal juicio, en dominio propio, sujeto a él mismo. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Cristo.
Entonces, hermano, no vemos en la Biblia no nos enseña que el Espíritu Santo nos toma el control y nos descontrola. Eso es falso. Eso sí pasaba en los cultos a los demonios. En los cultos a los demonios sí, la persona perdía el control. Vayamos a Reyes 18, Primera de Reyes. Acá usted va a ver un culto diabólico donde que sí, el demonio toma el control. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28. Dice así: y ellos, los que adoraban a los demonios, clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando, escuche, frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz quien le respondiese. ¿Ya ven? Estos eran cultos a los demonios, donde ellos, dice, gritaban frenéticamente. La palabra frenéticamente quiere decir descontrol. Perdían el control, actuaban descontroladamente. ¿Por qué? Porque los demonios los posesionaban. Y en otras versiones dice, actuaban como locos. Por eso hay que ir a otras versiones y al interlineal griego. Ahí dice, actuaban como locos, frenéticamente, sin control, adorando a los demonios. Eso hace el demonio. El Espíritu Santo no hace eso. Ahora, cuando usted estudia la historia de la iglesia, no va a ver esto, hermano. Esto es algo nuevo que se ha metido en las iglesias en Estados Unidos. Esto viene de la India. En la India, las manifestaciones de hablar lenguas, esas lenguas, hermano, incoherentes, eso viene de la India de hace 4.000, 5.000 años atrás. En la India hablan lenguas igual que muchos, entre comillas, religiosos hablan. Y ellos también, hermano, tumban para atrás, ponen la mano, tumban para atrás, ponen la mano, tumban para atrás. Ellos también soplan. En la India el Kundalini tiene miles de años. El Kundalini, hermano, es actitudes, conductas iguales a las actitudes que se han metido en las iglesias, que algunas iglesias han abierto las puertas. Por eso en la iglesia no se baila, no se danza, ni espiritual, ni borrachera, nada. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano. Tenemos que agradar a Dios. Acá venimos, hermano, a darle culto a Dios con reverencia, respeto y orden. Bendito sea Cristo, hermano. Y Dios dice, gózate, alégrate, cantando al Señor. Pero con orden, con respeto, con moderación. En la iglesia. En la iglesia. Ahora, en tu sala, ponte a danzar como David. Ponte a danzar como Miriam, como María, ¿no? En tu casa, en tu patio, en la calle, en la avenida. Ahí danza, pues, como David, como Jefté, como la hija de Jefté. Pero la iglesia es la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Póngase de pie, bendito sea Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que lo que hagamos, hermano, tenga base bíblica. Y no cambiemos. No permitamos, hermano, no cambiemos el orden y denunciemos estas prácticas que se están metiendo en las iglesias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.